Bien, entramos hoy en nuestra cuarta jornada de exposiciones y las dos exposiciones que vamos a ver hoy son dos porque son más largas y realmente vamos a tener tiempo. Yo me imagino que además no sé si a alguno le van a provocar lágrimas, pero por lo menos le van a provocar preguntas. El título de la sección de hoy sería la degeneración del mundo evangélico. Es decir, entiendan ustedes en el sentido de enseñanzas que se han ido extendiendo en el mundo evangélico y que implican una degeneración teológica, una perversión teológica, fundamentalmente porque están muy extendidas. Es decir, si esto fuera el fenómeno de una iglesia aislada, perdida por ahí, pues realmente la cosa no tendría mayor relevancia. Es decir, sería un fenómeno aberrante, pero que realmente no tendría mayor relevancia. El problema es que tiene mucha relevancia, que ha ido saltando las separaciones denominacionales y que se ha hecho enormemente popular. En la primera exposición voy a estar hablando del proceso de judaización que se ha ido filtrando en el mundo evangélico, que era impensable hace 30 años, ahora está muy extendido. Y en la segunda parte voy a estar hablando de lo que se conoce como teología de la prosperidad, que es más que teología de la prosperidad y que tiene otras raíces. De manera que me voy a detener en las dos exposiciones, en los dos aspectos. Espero que tengamos tiempo para formular preguntas, porque lógicamente esto tiene que ser un vuelo de pájaro, pero espero que tengamos posibilidad de atar cabos sueltos. Voy a empezar con ese proceso de judaización que tengo que decirles que, aunque es verdad que tiene antecedentes en la Biblia y en el Nuevo Testamento se ven antecedentes, sin embargo nunca se ha producido un fenómeno de unas características tan amplias como este. Es decir, por supuesto, en el Nuevo Testamento hay antecedentes que se ven en la carta a los Gálatas, hay antecedentes que se ven en la carta a los Colosenses, pero un fenómeno tan extendido como en la actualidad no se ha dado. Es posible que este fenómeno de judaización se iniciara por buenas razones, y voy a intentar explicarlo. En torno a finales de los años 60, inicios de los años 70, surge un movimiento dentro del mundo evangélico en Estados Unidos que se autodenomina Jews for Jesus, es decir, judíos por Jesús. Los Jews for Jesus no son nada más que judíos norteamericanos que han conocido al Señor en iglesias evangélicas, o sea, no piensen ustedes que son otra cosa, y en ese sentido los rabinos judíos anticristianos que los acusan de ser evangélicos simplemente están diciendo la verdad, pero en el caso de estos judíos, a diferencia de muchos judíos de los siglos anteriores, que en un momento determinado se convertían y se integraban exactamente igual en la iglesia, es decir, no pretendían conservar fiestas judías, atavíos judíos ni nada de este tipo, en Jews for Jesus deciden desarrollar el mensaje de que ellos son los verdaderos judíos, que prefieren que no los llamen cristianos porque la palabra cristiano tiene muy mala prensa dentro del judaísmo y que es mejor que se les llame mesiánicos, que significa exactamente lo mismo, dicho sea de paso, es simplemente decirlo de una manera diferente, y como una forma de poder transmitir el evangelio a otros judíos, pues por ejemplo mantienen la dieta alimenticia de la Torá o algo que se le parece, mantienen las fiestas judías, aunque no son exactamente las fiestas judías de la Biblia, sino cómo los judíos las han guardado después del Talmud, etcétera, pero de alguna manera digamos que este movimiento tiene una cierta excusa en que sería una versión moderna de lo que decía Pablo de a los gentiles me he hecho gentil y a los judíos me he hecho judío, y que efectivamente son judíos que han conocido a Jesús y lo quieren compartir con otros judíos. El número de judíos que se ha convertido a Cristo en las últimas décadas es el mayor a lo largo de toda la historia. Posiblemente habría que volver al siglo I para encontrarse un número de judíos tan grandes que se han convertido. También tengo que decir en honor a la verdad que muchos de ellos ya de judíos tenían el apellido.
Es decir, a muchos de los que yo conozco es gente que efectivamente sí, son judíos, descienden de judíos que llegaron de Polonia a los Estados Unidos o que llegaron de Rusia a los Estados Unidos, pero ya contacto con el judaísmo, salvo circuncidar al niño y la ceremonia de Bar Mitzvah, no hay nada. Es decir, en su mayoría es gente que no son judíos practicantes, que incluso se dedican a practicar el yoga, la meditación trascendental, etcétera, que dicho sea de paso es lo que pasa con la mayoría de los judíos en los Estados Unidos, donde la asimilación es terrible y es algo que aterroriza a los rabinos. Pero en un momento determinado esta gente conoce el cristianismo, lo conoce a través de un judío que es cristiano y llega a la conclusión de que ese es el judaísmo realizado, que es otro de los términos que se utiliza. En ese sentido, a mí me parece que esto en principio es correcto, es decir, la idea de poder acercarse a otra persona culturalmente de tal manera que conozca el Evangelio es algo bíblico. El problema es cuando de hecho se ha ido produciendo una infiltración en el mundo cristiano gentil de todo esto. Y esto ha tenido sus consecuencias. Por ejemplo, en algunos casos de pronto hay quien decide que hay que guardar la dieta levítica. Como no tienen idea de cuál es la dieta levítica, además al final no es la dieta levítica, es la dieta del Talmud, que es distinto de la dieta levítica. Por ejemplo, en la Biblia se prohíbe comer el cordero, el cabrito cocido en la sangre de su madre. Esa es una prohibición que aparece en la ley de Moisés. Como el Talmud lo que pretende es colocar una barrera que impida que te acerques a quebrantar un mandamiento, siempre va más allá. Y los judíos no es que no coman el cabrito cocido en la leche de la madre, es que no comen al mismo tiempo carne y lácteos. Es decir, no puedes comer carne y mantequilla, no puedes comer carne y beber leche al mismo tiempo, no puedes comer carne y tomarte, por ejemplo, de postre un helado, porque el helado puede llevar leche. Eso no aparece en la Biblia en ningún sitio, eso está en el Talmud. Y de pronto un cristiano gentil que puede venir de los Andes, pues resulta que decide que en fin, va a ser más bíblico que nadie y por lo tanto no va a mezclar carne con lácteos. Bueno, pues él pensará que es más piadoso que nadie. Lo único que está haciendo es el tremendo disparate de seguir la dieta del Talmud, que es un libro profundamente anticristiano que empezó a redactarse en el siglo IV después de Cristo. Con lo cual, él seguramente está encantado, pero no sabe el disparate que está haciendo. Eso implica también la introducción de nuevas fiestas, y sucede lo mismo. O sea, él está convencido de que se ha puesto a celebrar las fiestas judías, que como veremos no tiene ninguna obligación de celebrar. Pero encima es que lo que no sabe es que está celebrando las fiestas judías no como se cumplieron en la época bíblica, no como las conoció Jesús, sino de nuevo de acuerdo a lo que enseña el Talmud, lo cual de nuevo es un disparate absoluto. En otros casos la cosa va mucho más lejos. Junto con la alimentación y el calendario aparecen los atavíos. Son grupos extremos, pero yo ya conozco algún grupo extremo que se supone que la única manera en que pueden vestir hombres y mujeres es como se supone que vestían hace 2000 años. Entonces tú ves al señor de Oregón vestido de supuesto judío del siglo I, intenta soportar la risa, porque claro, tampoco es cuestión de burlarse del prójimo, pero claro, esto es disparatado. O sea, pretender que vamos a dejarnos la barba como un judío ortodoxo, etcétera, etcétera, pues es algo verdaderamente disparatado. En otros casos, los pasos que se dan van en otra dirección. Por ejemplo, la insistencia, que yo lo encuentro repetida una y otra vez, de que los judíos no necesitan aceptar el Evangelio para poder salvarse, para poder tener una relación correcta con Dios. Y esto hay predicadores evangélicos que ahora mismo lo sostienen. Hay un predicador norteamericano, que además es muy conocido y muy millonario, que se llama John Hagee. Entonces, John Hagee ha creado una organización que se llama Stand Up With Israel, que implica que cualquier cosa que haga Israel está bien por definición y hay que apoyarlo. Y incluso John Hagee sostiene que no hay que predicar el Evangelio a los judíos.
Los judíos tienen otro pacto con Dios, los cristianos tenemos otro y, por supuesto, nosotros nos salvaremos con nuestro pacto y los judíos se salvarán con su pacto. Y John Hagee se queda absolutamente tan fresco. Añadan, para terminar de arreglar a todo esto, la gente que insiste en que no se puede nada más que hablar bien del Estado de Israel, porque se supone que eso lleva una bendición y si alguien formula una crítica, eso produce una maldición. Esto es algo que se repite mucho y vamos a examinar después. Y, por supuesto, añadan aquellos que han decidido cambiarse el nombre o buscar una supuesta genealogía judía. Añado que en el caso de los que se cambian el nombre, pues es para partirse de risa. O sea, yo me he encontrado con algunos de los que de pronto se llaman Manuel Gómez y además pues seguramente tiene algún esclavo entre sus antepasados y en fin, es bastante negro y de pronto te dice que es judío y que se llama David Ben Israel. Y tú dices, bueno, usted no está en sus cabales. Es decir, uno de los últimos que yo conocí de este tipo, que se había puesto un nombre judío. Yo le digo, pero bueno, exactamente de dónde viene su familia. Y una parte de su familia eran chinos y la otra parte eran negros. Y por supuesto no tenía un solo judío entre sus antepasados, lo cual, dicho sea de paso, tampoco significa un mérito espiritual añadido, pero este había decidido que se cambiaba el nombre y punto. Luego están los que se dedican a buscar apellidos judíos para engañar a los simples y decirles que son judíos. Y entonces uno de pronto se encuentra con un indio de Guatemala que seguramente no tiene ni una gota de sangre blanca, es decir, se ve que viene de una familia de indígenas, lo cual no es ninguna deshonra, y entonces como se llama de apellido Pérez, pues se supone que es de ascendencia judía. No tiene una gota de sangre judía en las venas, pero aparte de eso es que Pérez no es un apellido judío. Hay un apellido que es Pérez, que es de judíos del este de Europa, que racialmente no son judíos, y hay un apellido Pérez español que simplemente significa hijo de Pero, como Fernández es hijo de Fernando, y no tiene nada que ver con ascendencia judía. Y de hecho los apellidos judíos, por regla general, son apellidos que efectivamente son identificables. Entonces, cuando alguien dice, bueno, es que si tiene un nombre de oficio es de ascendencia judía, no es verdad. Si alguien se llama de apellido hortelano, carpintero, algo de ese tipo, lo más seguro es que precisamente no sea judío. Bueno, es que si tiene un apellido de una ciudad española es judío. No, señor, no es verdad. Hay algún judío que se puede llamar de apellido toledano o algo de este tipo, o sevillano, pero lo más seguro en el 90% de los casos como mínimo es que precisamente lo que no es judío. Y de hecho, salvo algunos apellidos muy concretos, pretender trazar una supuesta ascendencia judía por el apellido es verdaderamente una fábula. Es decir, salvo que el apellido sea Leví, por ejemplo, y toda la familia ha tenido el apellido Leví, o que el apellido sea Cohen y la familia, si no es Cohen, es alguna de las variaciones de Cohen, Kagan, Cohn, etcétera, etcétera. No hay nada de judío en esa persona. Pero además quisiera añadir algo más. El hecho de que una persona tenga algún judío perdido en alguna rama del árbol genealógico no significa que es judío, y los judíos no lo admiten como tal. Judío es solamente aquella persona que nace de madre judía, norma talmúdica que no está en la Biblia, pero es la norma que siguen los judíos. Si tu madre es judía, tú eres judío. Si tu madre no es judía, no lo eres, aunque tu padre lo sea. O el hecho de que te hayas convertido al judaísmo. Es decir, si un varón en un momento determinado era católico y se convirtió al judaísmo y se circuncidó, pues evidentemente es judío. O si una mujer pues viene de la iglesia presbiteriana y de pronto para casarse con un judío se convierte al judaísmo y entonces pasa por el baño ritual, pues evidentemente esta mujer se ha convertido al judaísmo. Elizabeth Taylor, por ejemplo. Elizabeth Taylor, aparte de ser muy buena actriz, en un momento determinado decidió convertirse al judaísmo para casarse con un marido judío.
Y el marido judío le dijo: o te conviertes al judaísmo o no me caso contigo, porque si tú no eres judía, los niños que nazcan no se pueden considerar judíos, de acuerdo al Talmud. De manera que cuando de pronto aparece alguien y dice: yo me llamo Pérez y debo de venir de judíos, es para decirle: hijo mío, de verdad siéntate ahí que te voy a dar un disgusto. Es decir, no hay punto de realidad en esto. No les quiero contar cuando de pronto el que aparece pues es un indio que seguramente se ha convencido de ello. Les estoy contando una anécdota real. Yo estaba con un amigo que sí es judío y se convirtió. Y de pronto le aparece el indio y le dice: chalón, que se supone que es la versión de shalom, pues chalón. Y le dice a continuación: soy judío. Y mi amigo le miraba con una cara como diciendo: desde luego hay gente que fuma cosas que no debería fumar. Bien, esto, insisto, estos son disparates diversos que existen dentro de un mundo evangélico donde parece que nadie tiene una identidad y de pronto ha decidido que si se convierte en judío, pues tiene una identidad. Aunque no lo es, aunque no hay judío que le considere como tal, y aunque esto no deja de ser un disparate. Esto tiene antecedentes. Y todo este tipo de cuestiones que aparecen en la Biblia es lo que Pablo denominaba las fábulas judaicas. Si me acompañan ustedes a la carta a Tito, que es una de las últimas cartas de Pablo, escrita cuando estaba en prisión, posiblemente después de la primera carta a Timoteo y antes de la segunda carta a Timoteo. Tito posiblemente es la penúltima carta que escribe Pablo. Pablo ya empieza a hacer una diferencia entre aquellos pastores que son gente decente y los que se dedican a engañar a los demás, entre otras cosas, utilizando las fábulas judaicas. Si ustedes leen con atención las cartas del Nuevo Testamento, no hay disparate que exista en la actualidad que no haya existido. Cuestión aparte es que como no había televisión ni internet, no terminen ustedes de ver los paralelos. Dice así en Tito capítulo 1 y versículos del 5 en adelante: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El panorama que presenta Pablo es bastante claro. Por un lado, los ancianos, los pastores de la Iglesia, los obispos tienen que ser de esta manera. Bueno, yo ya te adelanto que hay una cantidad de descarados enfrente de los que te tienes que cuidar. En su mayoría es gente que son judíos, no todos, y es gente que, por supuesto, con tal de hacer ganancia deshonesta, va enseñando cosas que no convienen, trastornando casas enteras y, por supuesto, dedicándose a las fábulas judaicas y a los mandamientos de hombres. Y una de las primeras cosas de esas fábulas judaicas es decir que hay alimentos puros y alimentos impuros, cuando en realidad nosotros sabemos que todo es puro.
Y voy a empezar con la cuestión de los alimentos después de esta introducción bastante amplia. Primero, digan lo que digan los que se dedican a defender que los cristianos tienen que seguir una dieta que supuestamente es bíblica, pero que es talmúdica, es decir, ni siquiera es la dieta de la Biblia. Jesús hizo limpios todos los alimentos. Si me acompañan ustedes a Marcos, capítulo 7, Jesús ha tenido una discusión con dirigentes religiosos judíos de su época, escribas y fariseos, que le han contado que, en fin, parece que Jesús no es muy riguroso con las leyes de limpieza de los alimentos, y Jesús es bastante claro en la respuesta. Y dice así, capítulo 7 y versículo del 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. De manera que si alguien les aparece contando que van a ser más santos porque van a dejar de comer marisco o algo de este tipo, o porque van a dejar de comer cerdo, en fin, a mí me parece muy bien si la gente no quiere comer cerdo o no quiere comer marisco o no quiere comer plátanos. Pero evidentemente eso no va a hacer a nadie más santo, porque Jesús hizo limpios todos los alimentos. Segundo, no debería jamás juzgarse a nadie por cuestiones de comida o de bebida. Si me acompañan ustedes a la carta a los Colosenses, Pablo se tuvo que encontrar en Colosas con gente que en parte estaba contaminada por el ocultismo, pero también por prácticas de carácter judaizante. En Colosenses, capítulo 2, es bastante claro lo que dice, después de señalar cómo Cristo venció a los poderes del mal en la cruz, cómo efectivamente hay una situación nueva a partir de la muerte de Cristo. Dice en Colosenses 2 y versículos del 16 en adelante: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La palabra para días de reposo literalmente es sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La advertencia de Pablo es muy clara. Vamos a ver. Si uno quiere crecer espiritualmente, lo que tiene que hacer es asirse de la cabeza que es Cristo. Y a partir de la cabeza que es Cristo, esa persona se nutrirá en el crecimiento que da Dios. Pero hay gente que en vez de seguir a Jesús, evidentemente es más complicado que dejar de comer marisco, por ejemplo, en vez de seguir a Jesús y recibir el crecimiento que viene de Dios, prefiere, por ejemplo, dedicarse a guardar ciertos días, a meterse en cuestiones de comida, porque efectivamente esto da una sensación de superioridad espiritual. O sea que tú guardas el domingo en vez del séptimo día, el Shabbat. O sea que tú comes de todo en vez de seguir la dieta mosaica. Y como dice aquí, todo eso no era más que sombra de lo que había de venir. Y evidentemente el crecimiento espiritual en Cristo viene de aferrarse a la cabeza que es Cristo, no de cuestiones de comida o de bebida.
De hecho, fíjense, a partir del versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Colosenses, Pablo sigue insistiendo en la misma enseñanza. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No, es que aquí en casa seguimos la dieta kosher. No comemos nada que no sea kosher. Que sepas, no lo sabrás porque eres un ignorante, pero nosotros seguimos solo la dieta kosher en casa. Y como dice aquí Pablo, ¿cómo es posible que, como si vivierais en el mundo, os sometáis a preceptos de no manejar, no probar, no tocar, sobre cosas que todas se destruyen con el uso, como son los alimentos? Esas cosas pueden dar una cierta reputación de sabiduría. Ah, mira, el hermano Pérez se llama Pérez, o sea, es judío. Pues el hermano Pérez resulta que solo come alimentos kosher. Se ve que el hermano Pérez sabe. Como dice aquí Pablo, ahí no hay nada más que una reputación de sabiduría que no es cierta, y eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No conozco a nadie que porque haya dejado de comer jamón, o haya dejado de comer cerdo, o haya dejado de comer mariscos, de pronto le hayan desaparecido las tentaciones de mentir o de fornicar. Nadie. Es decir, si realmente las tentaciones de la carne desaparecieran con la dieta, sería fantástico. No sé, comeríamos todos zanahorias y viviríamos en la santidad perfecta. Pero no es así, y Pablo advierte en ese sentido. Por si esto fuera poco, Pablo concede que en algún momento podemos dejar de comer ciertas comidas, pero no porque sean impuras, no porque el Señor no haya hecho limpios todos los alimentos, sino fundamentalmente para evitar escandalizar a ciertas personas. Y esto es algo que efectivamente para Pablo está muy claro. Es decir, en un momento determinado, pues podemos dejar de comer ciertas cosas, podemos dejar de probar ciertas cosas precisamente para no escandalizar a otros, pero solamente para no escandalizar a otros, no porque estemos en absoluto obligados a ello. Por ejemplo, si vamos a Romanos, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 14, Pablo expresa la visión cristiana de los alimentos y deberíamos tenerla en cuenta, y desde luego no se parece nada a la visión talmúdica de los alimentos. Dice así en Romanos 14 y versículos del 14 en adelante: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con los que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo tiene muy clara la enseñanza de Jesús. Jesús ha hecho limpio todo. Y la gente que tiene esto claro sabe que efectivamente puede comer cualquier tipo de alimento. Ahora, hay gente que es débil, hay gente que está mal educada espiritualmente, o hay gente, por ejemplo, que procede de otra religión. No merece la pena que hagas valer tu derecho a tomar cualquier cosa y puedas hacer tropezar a esa persona. Si yo invito a un musulmán a casa con la nada oculta intención de predicarle el Evangelio, lo último que se me va a ocurrir va a ser descorchar una botella de vino.
y a continuación sacar un plato de jamón. Es algo disparatado. En el caso del judío podría sacar el vino, pero obviamente no el jamón. El hecho de que tú tengas un derecho a consumir todo tipo de alimentos no quiere decir que utilices ese derecho para hacer tropezar a otros. Pero no nos engañemos, Cristo ha hecho puros todos los alimentos. Y si alguien te sale diciendo que hay que seguir la supuesta dieta kosher, etcétera, etcétera, bueno, pues a lo mejor la apariencia de santidad y de sabiduría es enorme, pero eso no sirve de nada frente a los apetitos de la carne. Es más, en muchos casos las prohibiciones de carácter alimenticio tienen mucho más que ver con la inspiración del diablo que con otro tipo de cosas. Si me acompañan, por ejemplo, a 1 de Timoteo, capítulo 4, aparece en ese sentido una afirmación que es bastante clara. Dice así en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículos del 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. De modo que seguramente habrá gente que se sentirá especialmente santa porque se cree que sigue una dieta que es precisamente la dieta que a partir del siglo IV queda consagrada en el Talmud. Es que Cristo hizo puros todos los alimentos. Y abstenerse de unos alimentos o de otros no sirve de nada frente a los apetitos de la carne. Segunda cuestión, las fiestas y especialmente la referencia al séptimo día. No solamente los judaizantes siguen esa tesis, la secta de los adventistas del séptimo día está en la misma línea, pero lo cierto es que de nuevo en la Biblia está muy claro que no seguimos un calendario, como hemos visto en Colosenses, de días, semanas, sábados, sino que vemos las cosas de otra manera. Por ejemplo, de entrada, para los cristianos en el Nuevo Testamento es de especial relevancia el domingo. ¿Por qué el domingo es de especial relevancia? Pues muy sencillo, porque el domingo resucitó Jesús y es algo enormemente importante. Si me acompañan, por ejemplo, a Marcos, capítulo 16, y no deja de ser interesante, podía haber resucitado en sábado, pero no fue así. Dice así en Marcos, capítulo 16 y versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El elemento del domingo es bastante claro porque efectivamente Jesús resucitó la mañana temprano del domingo. Si me acompañan, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículos 1 y 2, vuelve a repetirse esta misma enseñanza y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, el primer día de la semana. Esto explica que la iglesia primitiva se reuniera en domingo. Por supuesto, si Pablo llegaba a una ciudad y quería predicar en la sinagoga, tenía que ir el sábado, porque claro, los judíos se reúnen el sábado, pero la iglesia se reunía en domingo. Si me acompañan a Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo 20, y es bastante interesante porque Pablo se queda precisamente una semana entera para poderse quedar al culto del domingo, lo cual no deja de ser significativo si había un culto de sábado, que no lo había. Si están en Hechos 20,
Dice así, vamos a leer desde el versículo 3 para que tengan ustedes el contexto. Dice, Hechos 20 del 3 en adelante. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué? Para poder quedarse en el culto del domingo. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo llega, evidentemente, seguramente llegaría por la tarde o por la noche o cuando fuera. Su intención es reunirse con la iglesia. La iglesia se reúne el primer día de la semana, el domingo, y por lo tanto espera 7 días para poderse reunir con la iglesia, poder enseñar a la iglesia, y luego suceden una serie de cosas. No solamente la iglesia se reunía en domingo, la iglesia recogía las ofrendas en el domingo. Si me acompañan a la primera carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 16, y versículos 1 y 2, dice así, 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y de nuevo, la idea es bastante clara. La iglesia se reúne el primer día de la semana e incluso en una situación como esta, bueno, pues se supone que se actúa de acuerdo al principio bíblico de que ofrendamos sobre la base de aquello que hayamos prosperado. Pablo es bastante claro al respecto. Y todo eso, además, en la idea de que no hay que guardar los días, es decir, el cristianismo, a diferencia del judaísmo, no se dedica a tener un calendario de días. Ese gran problema de judaizar era algo de lo que Pablo advierte a los gálatas. Si me acompañan a Gálatas, capítulo 4, y versículos del 8 en adelante. Pablo ha sembrado toda una red de comunidades cristianas en Galacia y de pronto ha llegado gente que ha decidido que el hecho de judaizar es mucho más santo, y Pablo empieza su carrera literaria enfrentándose precisamente con eso. La primera carta que escribe Pablo en su vida es Gálatas, la escribe en torno al año 49 y la escribe precisamente para enfrentarse con el riesgo de judaización dentro del pueblo de Dios. No sabemos si no llegan a entrar los judaizantes y Pablo se hubiera dedicado a escribir, pero desde luego lo que provoca el inicio de sus cartas, y luego va a dar otras cartas, es precisamente eso. Y fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 4 del 8 en adelante. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Se supone que el hecho de conocer a Jesús, saber la plenitud que implica Jesús, es algo que nos libra de pensar que hay santidad en la alimentación. Eso es típico del hinduismo, del judaísmo, incluso en cierta medida del Islam. Y nos libra también de pensar que hay una especial santidad en el hecho de guardar determinadas fiestas.
La santidad está en el hecho de aferrarse a la cabeza e ir creciendo en Cristo. Pablo lo dice con mucha claridad en Colosenses. Aunque por supuesto uno puede pensar, porque puede dar una sensación de sabiduría y de soberbia, el hecho de que si guarda una determinada dieta es más santo y por supuesto si además guarda determinadas fiestas, que él piensa que además son como en el Antiguo Testamento, también es más santo. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, el domingo. Y seguramente se reunían, aparte de porque era el día de la resurrección del Señor, por el hecho de que, claro, había que escoger un día en ese sentido. Pero la idea es absolutamente clara. No hay ninguna celebración de fiestas judías, especialmente entre gentiles. No se dedicaban a guardar el séptimo día y tenían muy claro que efectivamente uno puede caer en la soberbia y el orgullo espiritual pensando que ciertas dietas o el guardar cierto calendario religioso te hace más santo y desde luego más espiritual. No les quiero contar cuando además esto va unido a asumir vestimentas judías que no tienen nada que ver con lo que aparece en la Biblia. Por ejemplo, de pronto un hermano decide ser más piadoso y se compra una kipá y se la pone en la cabeza. La kipá en el siglo XV en España ni siquiera la utilizaban todos los judíos. Es una práctica muy tardía, muy reciente. Y de hecho, por ejemplo, en los documentos judíos españoles se habla de cómo había judíos que tomaban la palabra en la sinagoga y no llevaban la cabeza cubierta. Esta es una costumbre muy tardía, por cierto, que contradice lo que dice Primera de Corintios, donde dice Pablo que deshonra al hombre cubrirse la cabeza para orar. Y por supuesto, en la época de Jesús, los judíos no se cubrían la cabeza como lo sabía Pablo. Esa es una costumbre muy tardía. Cuando de pronto yo veo a un cristiano que piensa que es más sabio porque se tapa la coronilla, realmente me echo a temblar ante su inmensa ignorancia de lo que es el judaísmo y de lo que es el cristianismo. No les digo si además el cristiano que ha decidido que en fin, va a recuperar las supuestas raíces judías de los Andes, pues resulta que empieza a hacer los típicos movimientos de los judíos jasídicos. El hasidismo es un movimiento judío del siglo XVIII. Y el hasidismo, que consideraba que el judaísmo rabínico pues estaba un tanto anquilosado y un tanto dormido, empezó a incorporar movimientos, danzas, etcétera, al judaísmo para animarlo un poco. Siglo XVIII, este de Europa. Y entonces efectivamente uno conoce las imágenes de los judíos que mientras oran se están moviendo porque se supone que oran con el cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando yo me he encontrado, como en algún caso, que estoy predicando en una congregación y de pronto vienen unos visitantes que van vestidos de judíos del este de Europa del siglo XIX, que por supuesto se han colocado la kipá y que se me empiezan a mover igual. Esto es de tener un despiste y una ignorancia verdaderamente escandalosos. Seguramente ellos se consideran más santos, miran a los demás que no se mueven y se colocan la kipá como seres de segunda categoría espiritual, pero lo cierto es que como forma de hacer el ridículo se me ocurren pocas tan absolutamente clamorosas y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza del Nuevo Testamento. Hemos visto los alimentos, hemos visto las fiestas. Vamos a entrar en otro tema que es exactamente quién es Israel en la Biblia. Y aquí adelanto que a lo mejor a alguno le provoco lágrimas, pero a mí me importan muy poco las opiniones de los demás, me interesa lo que dice la Biblia. Si me acompañan ustedes a Génesis capítulo 12, en Génesis aparece una promesa de Dios a Abraham relacionada con su descendencia. Entonces, acompáñenme a Génesis, capítulo 12, y versículos del 1 al 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Este es un pasaje que se utiliza muchísimo para pretender que cualquier crítica que uno haga hacia los judíos, no digamos ya hacia la política del Estado de Israel, implica una maldición, y por el contrario, si a uno le parece bien cualquier cosa que hagan los judíos o el Estado de Israel, va a tener bendición. Si eso fuera así, todos los profetas del Antiguo Testamento estarían malditos. Porque desde luego Jeremías, puesto a hablar de lo que le iba a pasar al reino de Judá, o Isaías hablando de lo que iba a pasar con el reino de Judá, o Amós hablando de lo que iba a pasar en Israel, u Oseas hablando de lo del reino de Israel, evidentemente no se dedicaban a decir que todo estaba bien. De manera que si este versículo significa eso, que sepan ustedes que toda la última parte del Antiguo Testamento está llena de autores malditos. Porque fueron muy duros a la hora de afirmar que cuando Dios lo que hace, cuando alguien desobedece la ley de Dios, por supuesto Dios acaba juzgando y Dios además juzga sin hacer acepción de personas. Les voy a pedir, por ejemplo, que me acompañen a un texto de Amós, sujeto maldito, por supuesto, según esta interpretación peculiar de la Escritura, que me acompañen al libro de Amós, donde aparece toda una teología de la acción de Dios en la historia desde el primer capítulo. Vamos a leer algunos versículos porque es un poco largo, pero aquí aparece la idea de cómo Dios ve la historia y la ve con justicia, no con predilección injusta hacia unos o hacia otros. Dice así en Amós capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé luego fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendos en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Y uno diría, no me extraña. Ahí todos son paganos, son sanguinarios, es gente que no respeta lo más elemental de la humanidad. ¿Cómo Dios al final no va a ejecutar juicio? Dios deja un tiempo por 3 pecados y por el 4º, no por el primero, no por el segundo, y ejecuta juicio. Sí, pero es que llega al versículo 4 y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo.
porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y uno supone que Amós, que estaba hablando en Israel y Israel estaba separado de Judá, pues seguramente en Israel se frotaron las manos y dijeron: esto está clarísimo, clarísimo. Todos los paganos más los canallas de Judá, que sí, somos primos, pero es otra tribu. Aquí Dios está actuando con justicia. Fíjense lo que dice a partir del versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y continúa dando razones por las cuales también ejecutará juicio. Si alguien pretende que efectivamente, supuestamente, el texto de Génesis pues implica que solo se pueden decir cosas buenas y no se pueden decir cosas malas, es que desconoce profundamente el trato de Dios con Israel. La mayor parte del contenido de las predicaciones de los profetas son llamados al arrepentimiento y advertencias de que si no se produce un arrepentimiento, Dios ejecuta juicio. Porque además considera que aquellos que conocen algo de Dios tienen una mayor responsabilidad. De manera que pensar que como yo conozco algo, esto me coloca en una situación privilegiada en la cual puedo vender al pobre por un par de zapatos o cualquier otra cosa y no me va a pillar nada porque no soy pagano, implica un desconocimiento gravísimo de la palabra de Dios. Gravísimo. De modo que esa interpretación del pasaje es absolutamente inaceptable. Pero es que además es inaceptable porque Cristo dice quién es la descendencia de Abraham, y lo que dice sobre la descendencia de Abraham es algo que parece ser que muchos ignoran o han olvidado. Si me acompañan a Gálatas capítulo 3, y Pablo tiene que hacer referencia a esto porque los judaizantes se han introducido dentro de las iglesias de Galacia y están enseñando a la gente que si efectivamente judaiza y se convierten en judíos, todo va a ir magníficamente, porque eso es lo importante, esa es la aristocracia espiritual. La salvación no es por obras, es por el cumplimiento de la ley. Pablo dice algo que es tremendo. Fíjense cómo interpreta el texto de Génesis. En Génesis capítulo 3 y versículos... Gálatas capítulo 3 y versículos del 16 en adelante, dice lo siguiente: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo es bastante claro. Es decir, está hablando de que yo establezco un pacto y efectivamente quien te maldiga a Abraham yo lo maldeciré, quien te bendiga a Abraham yo lo bendeciré, y efectivamente tu descendencia, tu simiente, es la que efectivamente va a servir de bendición a todas las naciones. ¿Quién es la descendencia, la simiente según Pablo? Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es esencial. No solamente eso, Pablo, como los profetas, no está inventando nada nuevo, sabe que el judío no es el judío natural, es aquel que mantiene una relación espiritual especial con Dios. Si me acompañan a Romanos capítulo 2, después de que Pablo ha sentado en el banquillo, por supuesto, a los gentiles y seguramente ha cosechado los aplausos de los judíos, pero en el capítulo 2 sienta también a sus compatriotas, hace una afirmación que es tremenda.
Romanos capítulo 2 y versículos 28 y 29. Pablo ha dicho, los gentiles son culpables. No han podido descender más, ya están en la abominación. Las mujeres arden en deseo con las mujeres, los varones se van con los varones, son idólatras, etcétera, etcétera. Y uno casi escucha a los judíos diciendo, muy bien, Pablo, efectivamente, esos se merecen el justo juicio de Dios. Y entonces Pablo sienta al lado de los gentiles a los judíos en el banquillo. Y dice, un momento, el hecho de que en el pasado Dios entregara la Torá a Moisés no os hace más justos que los gentiles. Por el contrario, añade culpabilidad. Y además quisiera deciros algo que es enormemente importante. Capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pablo, ¿qué estás diciendo? Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo hace un juego de palabras, además, porque la palabra judío, que es Yahud en hebreo, significa alabado. De hecho, Yehudá, que es Judá, de donde desciende, de la tribu de Judá, significa alabar. Y Pablo dice, está muy bien esa etimología hebrea de Yehudá, que es alabanza. Pero ojo, la alabanza no es la que se dan los hombres, diciendo yo desciendo de Abraham. Como decía Juan el Bautista, si Dios quiere puede levantar hijos de Israel de las piedras, haciendo también un juego de palabras en hebreo, muy interesante. No, es que el judío no es el exterior, ni la circuncisión que importa para Dios es la circuncisión exterior. Ya en los profetas quedó claro que judío es el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. Y ese es el que recibe la alabanza de Dios y no la alabanza de los hombres. No solamente esto, Pablo tiene muy claro que no todos los que racial o nacionalmente son Israel son en realidad Israel. Y esta es una cuestión muy importante. Romanos capítulo 9, insiste en este mismo aspecto. Porque claro, la pregunta es ¿cómo es posible que la mayoría de los judíos no haya reconocido a Jesús como Mesías? Es verdad que los primeros seguidores de Jesús, posiblemente durante más de una década, eran solo judíos. Es verdad que efectivamente todos los apóstoles eran judíos, la madre de Jesús era judía, Pablo era judío, etc. Pero aquí la mayoría del llamado pueblo de Israel no ha respondido. Y Pablo da una respuesta que es muy clara y que se basa precisamente en lo que aparece en el Antiguo Testamento. Dice así en Romanos capítulo 2, este lo hemos visto. Romanos capítulo 9 y versículos 6 y 8. 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa los que son contados como descendientes. Es decir, que nadie se engañe, ¿eh? El hecho de ser judío puede tener un cierto interés cultural, etcétera, etcétera. Pero Dios considera como verdaderos israelitas no aquellos que son israelitas naturales, porque pueden trazar su ascendencia, su árbol genealógico hasta Abraham. Él considera a aquellos que efectivamente son hijos de acuerdo a la promesa.
porque incluso Abraham tuvo distintas descendencias y todo el mundo sabe que, sin embargo, la descendencia buena, por decirlo de alguna manera, de Abraham pasaba por Isaac, no por otros de los hijos que tuvo, incluido no solo el caso de Ismael, sino otros hijos que tuvo después. No solamente es eso, es que en realidad Pablo es muy claro sobre qué es lo que hace que una persona pueda ser considerada descendencia de Abraham. Y no es una cuestión racial, ni es una cuestión sanguínea, ni es una cuestión física. Si me acompañan ustedes a Gálatas, capítulo 3, y de nuevo que esto aparezca en Gálatas o en Romanos no es extraño, tiene mucha lógica. En Gálatas, capítulo 3, señala algo que parece absolutamente elemental, pero que tengo la sensación de que mucha gente lo ha olvidado, y no será porque no está expresado con claridad en la Biblia. Después de que Pablo ha señalado que no estamos bajo la ley, que la ley fue el pedagogo, es la palabra exacta en griego, el paidagogos, el ayo. El paidagogos era el esclavo que llevaba al niño a la escuela. Y aquí en esta versión traduce ayo, que no está mal. Y en el versículo 24 Pablo dice, bueno, igual que los niños de familia acomodada, vosotros sabéis que hay un esclavo que los lleva a la escuela, el paidagogos, llega un momento, de ahí viene la palabra pedagogo en español, llega un momento en que el niño se hace mayor. Y vamos, ya si le lleva el esclavo a la escuela, pues al maestro, pues evidentemente se ríen del niño, ¿no? Lo del esclavo tiene un pase cuando efectivamente es un niño pequeño que lo lleva para que no se pierda. La ley ha sido nuestro pedagogo. Y efectivamente, cuando estábamos en una situación de infancia espiritual, la ley nos iba llevando. Pero claro, nos iba llevando hasta que se llega un momento en la historia en que de pronto hay la posibilidad de pasar a la madurez espiritual, y ese momento es cuando llega Cristo, y eso tiene consecuencias. Dice en Gálatas capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién es el linaje de Abraham? Según Pablo, los que creen en Cristo. Es decir, la condición para ser linaje de Abraham no es poder trazar el árbol genealógico hacia atrás hasta Abraham. Es más, si fuera eso, muchos judíos, por ejemplo, del este de Europa, lo tendrían muy mal, porque no son descendientes de Abraham históricamente, vienen de la conversión del reino de los jázaros en la Edad Media. O sea, eso los colocaría en una situación incómoda. Pero vamos a suponer que efectivamente todo el mundo pudiera trazar su genealogía hacia atrás hasta Abraham. Las palabras de Pablo son muy claras. No estamos ya bajo el ayo. Si somos hijos de Dios, como dice en el versículo 26, es por la fe en Cristo Jesús. No es como piensan algunos, que Dios es Padre y todo el género humano son hijos de Dios y todos somos hermanos los unos de los otros, como pensaba la teología liberal del siglo XIX. Pablo, en este sentido, dice lo mismo que el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. A los que creyeron en Cristo se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no han nacido de la voluntad de la carne, ni del deseo de la sangre, nacen por la voluntad de Dios. Y Pablo es muy claro. Todos sois hijos de Dios por una razón, por la fe en Cristo. Y vivimos en una realidad en que no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque la realidad se centra en que todos estáis en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces es cuando sois linaje de Abraham.
de acuerdo a la promesa. Esto no solamente es de una claridad tremenda, yo lo siento por los que no lo quieran ver, es que de verdad que esto es la esencia de la idea de lo que es ser hijo de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham en su descendencia, no en sus descendencias, sino en su descendencia que es Cristo, y el linaje espiritual al que nosotros pertenecemos. Y cualquiera que lea el Nuevo Testamento con un mínimo de atención lo tiene que ver. Bueno, ¿y qué pasa entonces con aquellos que no creen y que efectivamente sí pertenecen racial, cultural, históricamente a Israel? Pues la Biblia lo dice con mucha claridad. El hecho de que la permanencia en el linaje de Abraham tenga como condición creer en Cristo ha hecho que sean desgajados de Israel. Y vamos a leer algunos pasajes en este sentido. Esto es algo que no es una invención de la iglesia primitiva, porque como de pronto se convertían sobre todo gentiles y en fin judíos había menos, pues decidieron adaptar el mensaje de Jesús o cosa parecida. Jesús había sido muy claro. Si me acompañan a Mateo capítulo 21, y versículos del 42 en adelante, Jesús cita de un salmo que tiene una extraordinaria importancia en los primeros años del cristianismo, que es el Salmo 118. Ese Salmo 118 es una de las bases de la argumentación, por ejemplo, de Pedro cuando comparece ante el Sanedrín. Porque el Salmo está hablando de cómo mayoritariamente el Mesías sería rechazado. No es que de pronto a Jesús le salieron las cosas mal. En realidad Jesús, diría algún teólogo liberal, él pensaba que lo iban a aclamar como Mesías, bajó a Jerusalén, iba a tomar el poder, pero mira, salieron las cosas mal, lo crucificaron y entonces se dedicaron a ver qué inventaban. No. Las profecías acerca del Mesías son muy claras. Quien lea Isaías 53, como nosotros lo leímos la primera noche, dice muy claramente que el Mesías sería considerado como herido por Dios y abatido. Y nosotros, Isaías está hablando de sus compatriotas, lo tendríamos como algo de no estima, nos descarriaríamos en masa y pensaríamos que encima Dios es el que lo ha castigado, cuando en realidad Dios está cargando su pecado sobre nosotros. Cualquiera que lea el Talmud hoy en día encontrará, por ejemplo, cómo se dice que efectivamente a Jesús lo condenó el Sanedrín con toda la razón del mundo porque era un blasfemo y un brujo. Y por lo tanto lo detuvieron en Pascua y decretaron su muerte. Ni siquiera mencionan a Pilato. La idea es que Pilato era un instrumento necesario, pero poco más. Y efectivamente fue un castigo de Dios. E Isaías 8 siglos antes había dicho, es cierto, es como lo vamos a ver. Nos habremos extraviado, llegará el Mesías siervo, consideraremos que el propio Dios lo ha castigado y en realidad lo único que pasa es que Él está pagando con su muerte la expiación por nuestros pecados. Las profecías de la Biblia son absolutamente prodigiosas cuando uno las contrasta con la historia. Y la que cita aquí Jesús es tremenda. Él ha contado la parábola de los labradores malvados, de cómo Dios había un propietario que enviaba a su viña a los criados, etcétera, etcétera, y al final les envió a su hijo. Y mataron al hijo. Y por supuesto la gente que lo escucha inmediatamente comprende lo que está diciendo Jesús, porque todo el mundo sabe que la viña es el pueblo de Israel. Isaías comienza su libro diciendo que la viña es el pueblo de Israel. Y aquel molesto predicador venido de Galilea de pronto les dice que Dios lleva siglos enviando a gente para advertir a los que tiene arrendada la viña. Y a unos los azotan, a otros los apedrean, a otros los matan, y al final envía a su hijo y al hijo lo van a matar. Y esto es más de lo que se puede tolerar, porque claro, el que lea la parábola y no conozca bien la Biblia,
Esto parece una historia rara de uno que parece ser que se complacía en que le mataran a los criados y al final no aprendió y le mataron al hijo. Pero el que conozca el contexto del pueblo de Israel puede entender que efectivamente aquella gente se sintiera absolutamente airada con lo que estaba oyendo. Este nos está diciendo que llevamos apedreando a los profetas durante siglos y que Él es el Hijo de Dios y lo vamos a matar. Y esto es irritante. Y fíjense cómo Jesús zanja esa enseñanza. Mateo 21, versículos del 41 en adelante. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, advierte, es paciente, misericordioso y tardo para la ira, como dice la Torá. Pero Dios ejecuta juicio. Y Jesús les está diciendo en ese momento: se acabaron las oportunidades. Mi Padre ha estado enviando profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, y resulta que en un momento determinado, al final, no bajo ningún concepto lo habéis escuchado, y ahora mi Padre resulta que os manda también a su Hijo, y lo vais a matar. Y eso tiene consecuencias. El reino será quitado y dado a alguien que efectivamente no tenga esa consideración que vosotros habéis tenido. Y por cierto, quisiera decir, pero esto es, no quisiera alargarme mucho en este sentido, pero quisiera señalar que, por ejemplo, la manera en que aparece descrito en el Evangelio de Mateo, que además es un evangelio dirigido específicamente a los judíos. Estos énfasis no los va a hacer Marcos, que escribe, por ejemplo, hacia los gentiles. La forma en que en Mateo es descrita la destrucción del templo, la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, y cómo Él llega y cómo Él se marcha, y cómo está en un momento determinado desde un monte y en Jerusalén, y cómo contempla Jerusalén y llora sobre Jerusalén, tiene un paralelo exacto con el abandono del templo de Jerusalén por la gloria de Dios descrita en el libro de Ezequiel. Los que no hayan leído el libro de Ezequiel no se pueden enterar del paralelo, pero si leen ustedes la manera en que Ezequiel de pronto contempla cómo la gloria de Dios abandona el templo y se detiene en un momento determinado como si mirara al templo y se va, y eso significa que el templo va a ser destruido. Va a tardar más o menos, pero Dios ha decretado el juicio. Es el mismo itinerario, el mismo camino que sigue Jesús en Mateo delante del templo. La gloria de Dios, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, abandona el templo, no va a entrar en él más. Y cuando sale del templo pronuncia unas palabras que a lo mejor la gloria de Dios también pensó en el libro de Ezequiel. Y es que precisamente Jerusalén, Jerusalén mata a los profetas, apedrea a los enviados, y por más que Dios ha querido juntar a la gallina, ha querido juntar a Israel como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, lo cierto es que vuestra casa os es dejada desierta, el templo, y no vais a verme hasta que digáis que efectivamente Jesús es el bendito que vino en el nombre del Señor. Son palabras muy duras, pero tengo que decir que tienen paralelos muy claros. Me estoy extendiendo mucho y quiero acabar esta parte porque tenemos otra más larga. Y entonces, ¿qué pasa con Israel y quién compone Israel desde un punto de vista espiritual, tal y como está en la Biblia? Eso aparece explicado con una imagen verdaderamente magnífica de Pablo en Romanos capítulo 11. Y
Me va a tocar dibujar, que no es... Estoy yo un poco desentrenado, pero imagínense que esto es un olivo, y voy a intentar explicar después qué es lo del olivo, porque Pablo explica por qué hay una buena parte de Israel que no es Israel ya, y sin embargo eso no frustra las promesas de Dios, eso cumple las profecías de Dios y además significa la salvación de los que no somos judíos. Dice así en Romanos capítulo 11 y versículos del 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es muy importante, porque Pablo está recogiendo aquí un tema que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y es que no todo Israel es Israel, y que solo un remanente será salvo. Y empieza diciendo: acordaos de Elías. En un momento determinado, Elías desesperado, porque es un pueblo de idólatras, el rey es un canalla que se dedica a robar a pobre gente como a Nabot, y está casado con una idólatra que es una fenicia. Resulta que Elías, desesperado, porque además incluso en el momento en el que aparece que ha vencido a los sacerdotes de Baal, que son judíos, que son parte de Israel, no son en absoluto paganos que han venido por ahí, de pronto encima le van a matar. Y entonces dice: pero bueno, Señor, ¿aquí qué sucede? O sea, tu pueblo se ha extraviado totalmente, este no es tu pueblo. Y Dios le dice: no, mira, Elías, tampoco te desanimes, porque hay 7.000 que sí son mi pueblo dentro de toda esta masa. Y no han doblado la rodilla delante de Baal. Y dice... Y además, como dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ahora, cuando Pablo escribe, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pablo utiliza la parábola de un olivo. Y dice, el olivo es Israel y, por supuesto, la permanencia o no en el olivo no depende de las obras, sino de la gracia. Y, por supuesto, ha habido ramas, que son ramas naturales, que son esos judíos naturales, que han sido desgajados del olivo. Dios los ha cortado como ramas del olivo y los ha cortado por la sencilla razón de que no han creído. Y como efectivamente lo que convierte a alguien en linaje de Abraham es creer en Cristo, no han creído en Cristo y han sido cortados. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Nosotros no éramos el buen olivo. Nosotros éramos, como dicen algunas traducciones, el acebuche, el olivo silvestre. Pero nosotros, que de manera no natural, no racial, no pertenecíamos a Israel, al creer en Jesús hemos sido injertados en el olivo que es Israel. No porque lo merezcamos, porque es por gracia, no por obras, porque la salvación no es por obras, sino por el hecho de que efectivamente hemos creído y Dios nos ha injertado. Pero Pablo quiere dejar claro que hay que sacar de esto las consecuencias correctas. Si nosotros estamos aquí, no es por nuestro mérito. Es porque hemos creído en Cristo y Dios, por su gracia, nos ha injertado en un árbol al que no pertenecemos naturalmente. Y eso tiene que hacer que no seamos soberbios. No mires a aquellos a los que se les ha quitado el reino porque no aceptaron al Mesías y te sientas superior. No tienes nada superior. Esto depende de la gracia de Dios. Si en algún momento dejaras de creer, tú acabarás en el suelo como las ramas naturales porque Dios te puede cortar. Y estas ramas, que ahora mismo están en el suelo porque no han creído, si en algún momento cualquiera de estas ramas llegara a creer en Jesús como el Mesías, sería injertada otra vez en el olivo del que fueron cortados. Es algo absolutamente tremendo. Y fíjense que en todos los casos hay tres aspectos que son esenciales. Primero, Dios es justo y no hace acepción de personas. Cuando en un momento determinado Pedro recibe una revelación para que vaya a ver a Cornelio, Pedro se da cuenta de algo que como judío no ha comprendido nunca, que Dios no hace acepción de personas entre gente de cualquier lengua, pueblo o nación. Dios no hace acepción de personas por el color de piel, por la ascendencia histórica, ni siquiera en el caso de que sea gente que descienda por línea directa de Abraham, el amigo de Dios. Segundo, la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación que no se basa en nuestras obras, en la sangre que tenemos o en cualquier tipo de mérito o ceremonias. Es pura gracia de Dios. Deriva directamente del amor de Dios. Y eso es enormemente importante. Y cuando de pronto alguien piensa que por las razones que sea está en una situación de superioridad, está escupiendo al amor de Dios. Hasta que el Perú accedió a la independencia, en Perú regía el estatuto de limpieza de sangre. Cualquier persona que tuviera una sola gota de sangre judía, mora, negra o india, no podía ocupar determinados cargos, no podía ser sacerdote, no digamos ya obispo. Es más, me da la sensación de que el obispo de Cuzco sigue siendo bastante blanco, a pesar de que este país ya hace mucho que se independizó de España. Eso es algo absolutamente, es un escupitajo en el amor de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas y lo tremendamente grande de la cruz de Cristo
es que somos linaje de Abraham si creemos en Jesús, y en ese linaje de Abraham no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Y cuando alguien levanta barreras de superioridad por ser hombre o mujer, por ser judío o gentil, por ser esclavo o libre, está escupiendo al rostro del amor de Dios. Y eso es tremendamente importante. Dios es justo. Lo que nos ha dado, nos lo ha dado por amor y gracia, sin que nosotros lo merezcamos en absoluto, y es algo extraordinariamente importante. Quien no ha entendido esto no se ha enterado de nada. Y por mucho que lleve la dieta kosher, se casque una kipá en la coronilla y se ponga a guardar fiestas, no se ha enterado en absoluto de lo más elemental del Evangelio. Tercera consecuencia. Ser soberbio espiritualmente es un gravísimo pecado. Tengo la lamentable sensación de que no suele ser precisamente algo que se considere pecado. Es más, hay gente que parece que considera que son más espirituales cuanto más soberbios espiritualmente son, y enseñan a los demás a ser soberbios espiritualmente y a considerarse superiores al prójimo. Todo eso es algo que queda absolutamente desmentido a lo largo de la Biblia y, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Ni siquiera aquellos que descienden directamente de Abraham y que en un momento determinado tenían la viña y que se permitían matar a los profetas y en un momento determinado insistir para que crucificaran al Hijo de Dios, pueden tener derecho a la soberbia, y Dios castiga esa soberbia, y el reino os es quitado y será dado a otro pueblo. A un pueblo humilde y quebrantado de corazón, como dice la Escritura. Y la advertencia de Pablo es muy clara: eso ha pasado con esas ramas. Pero si eso hace que vosotros os sintáis superiores y que penséis no somos como los judíos incrédulos y nosotros no somos como aquellos que rechazaron a Jesús, tener mucho cuidado. Porque Dios puede cortar a aquellos que se han ensoberbecido y por el contrario puede volver a reinjertar en el olivo a aquellos que se vuelvan y crean a Jesús como Mesías. A fin de cuentas, la promesa de Jesús es que efectivamente esto cambiará en el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por concluir esta parte, que me estoy extendiendo mucho, y me queda una que no sé si es todavía menos larga. Al final, Dios no hace acepción de personas. La salvación es por gracia. Todo lo que estoy diciendo es absolutamente elemental. Pensar que uno se hace más acepto a Dios, que uno tiene una situación de superioridad con Dios por el hecho de que decide judaizar, es algo que choca totalmente con el Nuevo Testamento. Pero es que además terminar identificando a una nación, como sucede con muchos cristianos y el Estado de Israel, con el pueblo de Dios, es desconocer totalmente lo que dice la Escritura. La descendencia de Abraham son aquellos que creen en Cristo. Uno forma parte del olivo en la medida en la que creyó a Cristo, y eso le desgaja del olivo o le mantiene en el olivo, y por supuesto Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia. Si alguien piensa que, por ejemplo, en algún momento Dios no va a ejecutar un juicio sobre un Estado que ha convertido Tel Aviv en la capital gay del Mediterráneo, es que no tiene ni idea de lo que es Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Poco antes de morir, y aproximadamente a 40 años de distancia de la catástrofe, Thomas Jefferson, que había sido uno de los padres fundadores de Estados Unidos y había sido presidente, el tercer presidente de Estados Unidos, escribió: cuando reflexiono en que Dios es justo, tiemblo por el futuro de mi país. Y lo decía pensando en la esclavitud. 40 años después estalló una guerra civil que desgarró Estados Unidos durante 4 años, que puso en peligro su supervivencia y que efectivamente estuvo relacionada con la esclavitud.
Dios no hace acepción de personas. No piensen jamás que aunque su nación haya sido muy bendecida, eso significa que tiene una licencia para apartarse de Dios. Porque Dios es justo. Y en ese sentido, posiblemente una de las mejores cosas que pueden ustedes hacer es orar por su nación para que se vuelva a Dios. Orar para que no deje de transitar sus caminos o para que transite en sus caminos. Y orar para que efectivamente aquellos que no hayan conocido a Jesús, sean judíos o sean gentiles, sean ricos o sean pobres, sean hombres o sean mujeres, acepten a Cristo en su corazón, se conviertan en hijos de Dios, se conviertan en linaje de Abraham y sean herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Muchas gracias.